tal compañeros? Hoy vamos a continuar con el ejemplo del tema uno, que es cuantificar y generar cuneta, bordillo, contracuneta y obtener el número de piezas de lavadero y su longitud, tomando en cuenta una distancia de 13 kilómetros y la revisión hidráulica en una carretera tipo C de 7 metros de corona y una pendiente del 9%. Bueno, lo primero que debemos hacer es observar los datos que nos muestran en el archivo. En este caso nos presentan unas secciones que parten del cadenamiento 4 más 720 y termina el cadenamiento 5 más 840. La distancia que hay entre cada sección es de 20 metros. Para mejor ubicación de la sección, de la longitud total de la carretera, pues lo que fue ahí, lo que hice fue ubicarla en la carta topográfica, que parte desde el origen de que nos muestran las coordenadas. Y de aquí fui de tramos de 20 en 20 hasta terminar el número total de secciones que nos mostraban el plano. Bueno, para continuar con la primera parte, que es la cálculo de las cunetas, lo que debemos hacer es la revisión de las secciones, en qué partes vamos a ubicar las cunetas, tomando los criterios de que pues una cuneta siempre se encuentra en un talud de corte, también donde pues la pendiente o el escurrimiento que va a pasar sobre la corona pues fluya de manera pues sin que afecte a la carretera en un largo periodo de vida, en cuestión de que se distribuya el terreno natural. Lo que me refiero es que cuando se encuentra una precipitación, pues el agua fluye sin que se quede estancada en la carretera. Por ejemplo, aquí pues hay un terreno natural, pero nos muestra que la subrasante tiene una elevación que no va a permitir que el agua fluya pues directamente al terreno natural. Entonces vamos a necesitar colocar una cuneta. Este mismo criterio vamos a usar para todas las secciones. Y cómo vamos a identificar en qué lado vamos a ocupar la cuneta por la nomenclatura que nos muestra, que es del lado izquierdo y del lado derecho. Por lo tanto podemos decir que del lado izquierdo tanto se va a ocupar de cunetas y del lado derecho igual tanto se va a ocupar de cunetas. Por lo tanto podemos revisar cada sección. Por ejemplo, en esta parte observamos que la corona termina con una pendiente, como una caída, que puede permitir que el agua fluya sin complicaciones del terreno natural. Por lo tanto, no va a necesitar una corona del lado derecho, una cuneta, perdón, del lado derecho. En el caso contrario del lado izquierdo, sí va a necesitar, ya que se encuentra un talud de corte y pues esto va a impedir que el agua fluya o evitar que el agua se quede estancada. Entonces necesitaremos una cuneta. Y esta revisión vamos a hacerla en cada sección que nos presente el plano. Para mayor rapidez, yo ya ubiqué en qué puntos van a haber cunetas y cuáles no. Y esto los quedé plasmados en el Excel. En este caso, pues lo que hice fue ubicar a la cadenamiento izquierdo y el cadenamiento derecho, ubicando o subrayando con de color amarillo las longitudes que no voy a o no se van a ubicar las conetas, ya sea por la forma en que se presenta el terreno natural, simplemente porque sabemos que el agua que va a escurrir sobre la corona no va a afectar o no se va a quedar estancada, ya que va a caer directamente al terreno natural. Por ejemplo, podemos observar del lado de 5 más 0,60 al 5 más 0,80. Por ejemplo, acá, este tramo que inicia en 5 más 0,60 nos muestra que va a haber una caída, que en donde la corona, pues el agua que va a fluir debido a la pendiente, pues no va a permitir no estancarse y se va a ir directamente al terreno natural. Por lo tanto, no se somete de la colocación de cunetas. También consideré lo que son los escurrimientos que van a pasar sobre esta carretera, trazando la figura en AutoCAD.
Lo que hice fue observar en qué puntos se van a encontrar escurrimientos y ahí proponer que va a haber un drenaje, una obra de drenaje y no se van a ubicar cunetas. Para ver el espacio que se va a quitar la cuneta, pues yo propuse una distancia de una alcantarilla de 2.56 metros, en donde podré saber que pues su mitad de esa alcantarilla va a corresponder esta mitad se le va a descontar un cadenamiento y se le va a sumar al otro cadenamiento. Al cadenamiento anterior se le va a restar y al cadenamiento que le sigue se le va a sumar. Por ejemplo, lo que hice para determinar en qué parte se va a encontrar este escurrimiento, pues como le comenté, se hice por tramos de 20 en 20. Entonces los conté: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. En las 13 secciones, o hasta finalizar 13 secciones, se va a encontrar un escurrimiento. Y aquí es donde voy a aplicar lo que comentaba. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En el cadenamiento de 4 más 960 al cadenamiento 4 más 978.72, va a haber una alcantarilla. Entonces lo que hago es restarle el, al cadenamiento que sigue el 970, el 980, que se correspondería al 980 ya que va de 20 en 20, los 1.28. Entonces sería 4 más 978.72 y la diferencia o la distancia de ese cadenamiento sería de 18.72. Igual aquí, que sería 4, aquí ahora el inicio sería el que se le sumaría, perdón, ya que continuaría con otro cadenamiento. Se le agregaría el 1.28. Anteriormente iniciaba con 4 más 980, pero ahora agregándole el 1.28 sería 4 más 981.28. Igual la diferencia sería de 18.72. Y esto apliqué en cada tramo en los que yo encontré que va a haber un escurrimiento. Entonces, lo que apliqué aquí en este caso fue, pues, según a mi criterio, establecer dónde podía haber alcantarillas y así evitar la construcción de cunetas. Igual, ahora lo que se prosigue es a hacer las sumas de los tramos que hay de seguidos de cuneta. ¿Qué me refiero con esto? A los tramos en los que no hay un corte o no hay en los tramos continuos en los que no interfieran la construcción de la cuneta. En este caso podemos observar que del cadenamiento 4 más 720 al 4 más 978.72 es continuo. Y que aquí pues va a haber una alcantarilla, pues corta el cadenamiento, perdón, corta la longitud completa de la cuneta. Por lo tanto, lo que hago es sumar esta cantidad desde el primer cadenamiento hasta el último de este tramo continuo. Posteriormente, igual aplico del lado derecho, sumo los cadenamientos que estoy contando que van a haber cunetas. En el caso de los amarillos, pues los omito ya que no va a haber cuneta. Pero los ubiqué para poder referenciarme en qué partes no va a haber cuneta. Y así me voy hasta llegar al último cadenamiento, que en este caso pues hay partes en las que no va a haber cuneta y termina en un tramo de 20 metros del lado izquierdo, y del lado derecho termina en un tramo de 160 metros continuos. Realizando la suma de todo el cadenamiento del lado izquierdo, tomando en cuenta pues la cuneta que se va a construir a lo largo de la carretera, nos da que
Es un total de 874.88 metros de longitud. Y igual aquí en esta parte son 776.16 metros. Ahora lo que continúa es hacer la revisión hidráulica. Necesitamos esto antes que los generadores, ya que pues aquí determinaríamos si la longitud que tenemos o el gasto que obtenemos es suficiente para poder decir que para poder continuar con los generadores en sí, para ver si las distancias y las medidas se encuentran bien. Entonces lo que hacemos es, los datos que necesitamos son el ancho de la corona, el carril a revisar y la longitud. Sabemos que como dato nos piden es una carretera tipo C con 7 metros de corona, y pues el carril a revisar sería igual a la mitad de la corona, serían 3.5 metros, y la longitud correspondería al tramo más largo de nuestra longitud de la cuneta. En este caso tenemos que uno de los tramos más largos son 258, 120, 160, 200, 220. Y de todos estos tramos, pues el tramo más largo es 258.72. Por lo tanto, vamos a considerar este como nuestro tramo a analizar. Sería 258.72. Ahora lo que continuaría es obtener el gasto de diseño. Para esto necesitaríamos tener un tiempo de concentración y también la intensidad de la lluvia. Para esto necesitaríamos obtener el área, que el área se obtiene multiplicando la longitud del tramo de la cuneta por el carril a revisar, el ancho del carril, serían 3.5 por 258.72. La pendiente nos muestra que en el dato de inicio que es una pendiente del 9%. Y la longitud, bueno, pues la longitud es la que les comentaba, la más larga de la cuneta, todas las tramos de cuneta. Y ahora procedemos a calcular el tiempo de concentración, que nos dice que el tiempo de concentración es de 0.0662, que multiplica a la longitud elevado a la 0.77 sobre la pendiente elevado a la 0.385. Esto, en el caso de la longitud, la necesitamos en kilómetros. De ahí lo que tenemos un resultado de 0.06 horas, que igual el tiempo de concentración lo necesitamos convertir a minutos. Para esto lo que hacemos es multiplicar las horas por 60 minutos, que contiene una hora, que corresponderían a 3.6 minutos. Ahora lo que hacemos es determinar el coeficiente de escurrimiento, que parte del tipo de suelo en el que se está analizando. En nuestro caso, pues lo que estamos analizando es en sí la carretera, no el suelo, no el suelo que está al lado. Por lo tanto, para este tramo, lo que hacemos es considerar una zona pavimentada, que sería un pavimento asfáltico, y consideramos su coeficiente de escurrimiento máximo, que es de 0.95. Ahora sí, para la curva de la intensidad, tenemos que determinar el periodo de retorno. En este caso nos dice que es una carretera tipo C y que pues podemos observar que de acuerdo a la carta topográfica, pues esto no corresponde a una zona costera. Por lo tanto, para una zona no costera y una carretera tipo C, corresponde a un periodo de retorno de 10 años. Entonces, una vez ubicados estos datos, podemos obtener la intensidad. ¿Cómo sería esto? Es mediante la ayuda de un programa, un, un sitio que nos permite determinar las curvas de intensidad. Y bueno, para esto necesitamos datos. Primero es
una latitud y una longitud. Entonces lo primero que tenemos que hacer es convertir nuestras coordenadas UTM que nos muestran en AutoCAD en latitud y longitud. Con esto nos basaríamos en otro programa, en otra plataforma. Y para esto nos pide un datum que sería NAT27, nuestra coordenada universal transversal de Mercator. Y nos pediría una coordenada X y una coordenada Y. La zona es la zona 14. Y de ahí necesitaríamos solamente ubicar las coordenadas. Que para esto, en el caso del tramo que escogimos, es el primero que inicia en la coordenada que nos mostraba el inicio de las secciones. Y habíamos comentado que terminaba en esta parte del escurrimiento, que en total son 13 secciones. Por lo tanto, pues podemos determinar un punto medio, ya sea en el 7 o en el 6. Tomamos 6 de 7 secciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí sería nuestro punto medio, que correspondería al tramo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Al cadenamiento 4 más 8, 40. Al 4 más 8, 60. Entonces lo que hacemos es con el comando ID para ubicamos este punto y obtenemos sus coordenadas, que es 64.644.348.5224 y 2 millones de 277.018.1340. Entonces lo que hacemos es copiar estas coordenadas y pegarlas en la página que nos puede convertir estas coordenadas a obtener latitud y longitud. Vemos X y Y. Y ahora lo que hacemos es transformar. Y obtenemos la notación decimal en el datum NAT27. Y lo único que hacemos es copiar esta latitud en nuestra plataforma, en la parte, nuestra página que nos puede determinar la ubicación del proyecto. Seleccionamos que queremos poner ubicación, lo colocamos la latitud y colocamos la longitud. Y dibujamos y escribimos que queremos dibujar el área circundante. En este caso podemos establecer un diámetro, un radio. De acuerdo al criterio, pues como escogimos la mitad, para que lleve todo el tramo, podemos escribir que el diámetro puede ser de .26. Ahora si le damos en ocultar y agrandamos el mapa, podemos observar que ya nos ubica el radio y la curva y la carretera, perdón. Ahora lo que hacemos, lo que haremos es ubicar la estación. Para esto ubicamos a Puebla, que corresponde a la carta topográfica, al municipio de Tehuacán. Parece que también pertenece a Zapotitlán. Las Salinas. Tonateluxtla. Bueno, corresponde a, bueno, ahí se encuentra una estación en Tehuacán y la otra estación es en Zapotitlán. Y nos muestran dos.
pero una es la que se encuentra en funcionamiento. Entonces, bueno, tomamos esta y nos vamos hacia abajo en los datos que nos muestran. En el caso de las curvas de magnitud, duración y frecuencia, en caso de método de ajuste podemos cambiarlo a método de Gumbel. Y lo que hacemos en agregar minutos es los minutos que obtuvimos en Excel, en el Excel, que nos mostraba que un tiempo de concentración es de 3.6 minutos. Me parece que solo muestran datos enteros, entonces podemos considerar 4 minutos. Y aquí nos pide el tiempo de retorno. El tiempo de retorno se quedamos considerado que es de 10 años para una carretera C con una zona no que se encuentra en una zona no costera. Por lo tanto, nuestro tiempo de retorno para 10 años en 4 minutos es de 179.267. Entonces nuestro periodo de retorno es este. Y bueno, para referenciar vamos a obtener nuestra curva, nuestro cuadro, nuestra curva intensidad, duración y frecuencia. Que estos corresponden a nuestras curvas de intensidad, duración y frecuencia, ubicando la estación que había mostrado. Ahora sí podemos obtener el gasto de diseño que corresponde a un periodo de retorno de 10 años. Lo que nos dice que es de multiplicación de 0.278 que multiplica el coeficiente de escurrimiento por la intensidad y por el área. Entonces la fórmula sería 0.278 por el coeficiente de escurrimiento por la intensidad por el área. La cuestión de la curva de la intensidad la tenemos que convertir igual. Bueno, podemos observar que necesitamos que en el caso del gasto necesitamos el área en kilómetros cuadrados, lo que nos da un gasto de 42.89 metros cúbicos sobre segundo. Ahora lo que tenemos que considerar es bueno, aquí vamos a corregir, el área corresponde a kilómetros, no sería 1000 elevado al cuadrado, los 4 decimales, lo que nos hace obtener un gasto de 0.043 metros cúbicos por segundo, que sería nuestro gasto de diseño. Ahora necesitamos obtener el gasto de la cuneta. El coeficiente de rugosidad que vamos a usar es para un acabado con llana de madera de 0.013 y nuestras dimensiones son las mínimas, que nos corresponde a un talud de cuneta de 3:1 y un talud de corte de 0.5:1, que dibujándolo nos representa una altura de 0.33. La distancia desde la profundidad hacia el talud de corte es de 0.165 y consideramos una longitud de 0.99. Por lo tanto, en la sección 1 corresponde a una base de 0.165 y una altura de 0.33. Para la sección B
pues corresponde a una base de 0.99 y una altura de 0.33. Ahora necesitamos calcular el área hidráulica. El área hidráulica pues es igual a la suma del área que corresponde a la sección 1 y la sección 2, que pues no es nada más que el área de un triángulo, que es de base por altura sobre 2 de las ambas secciones. Al sumarse nos da un área hidráulica de 0.191 metros cuadrados. Un perímetro mojado de que este correspondería solamente a la hipotenusa, a la parte inclinada de la cuneta, que correspondería a la hipotenusa. Esto lo obtendríamos como la raíz del cuadrado de la base más la altura, igual de esta forma, de la base más la altura a su raíz, perdón, la raíz de la base al cuadrado más la altura al cuadrado, y se sumarían estas hipotenusas para obtener perímetro mojado. Para el riego hidráulico lo que hace es dividir el área sobre el perímetro, y de ahí la pendiente consideramos una pendiente mínima de una cuneta, que es el 0.005 y corresponde al 0.05%. El coeficiente de rugosidad, como contaba, corresponde a un acabado con llana de madera, que es el recubrimiento, y de ahí obtenemos la velocidad mediante la fórmula de Manning, que es 1 sobre el coeficiente de rugosidad, que multiplica el radio hidráulico elevado a la 2 tercios por la pendiente elevado a la 1 medio, que sería esto. El 1 sobre la coeficiente de rugosidad, que multiplica al radio hidráulico, que esto multiplica a la pendiente, el radio hidráulico a la 2 tercios y la pendiente a la 1 medio. Y ahora sí podemos tener el gasto simplemente multiplicando la velocidad por el área. Y obtendremos un gasto de 0.273 metros cúbicos por segundo. Podemos hacer la observación de que podemos observar que bueno, el gasto es de 0.273 metros cúbicos por segundo. Y bueno, lo que hacemos es comparar el gasto, que es de 0.043 por 0.273 metros cúbicos por segundo. Y se supone que la condición es que para el tramo en estudio se compara el gasto de diseño, y si el gasto de la cuneta es mayor que el de diseño, esta no requerirá de obra de descarga. Y en caso de que la cuneta sea menor que la de diseño, pues sí necesitará de una obra de descarga. Por lo tanto, podemos decir que como el Q de diseño y el Q de la cuneta como el gasto de la cuneta es mayor que el de diseño, podemos decir, concluir que no se necesitaría de una obra de descarga. Una vez revisado esto, procedemos a la cuantificación, que en esta parte solamente trataría de reducir consistiría en reducir ya los tramos a lo que corresponde la longitud de la cuneta. Solo aquí haríamos la observación que corresponde a las longitudes, que es del tramo de 4,960 y de 4,981. Lo que queríamos sería copiar. Bueno, copiaríamos
Y en la parte de cuantificación, pues los tramos los ubicaríamos ahora sí. Sabemos que del tramo de 470 a 498, 470 o 4978, 4 más 720, perdón, a 4 más 978.72, hay una suma de 258.72. Posteriormente de 4 a 5 más 0.20 hay una suma de 38.2. De 5.40 a 5.60 hay 20. De 5.80 a 5 más 0.80 más 280 sería igual a 200 metros. De 5 a 300 más 300 a 5 más 390, 5 más 398.72 hay 98.72 metros. Bueno, son 98.72, corresponde a 18.72. 38.72 y así continuaríamos hasta terminar tanto la longitud de la cuneta del cadenamiento izquierdo como el derecho. Y bueno, podemos observar que la cuantificación, bueno, la longitud de la cuneta ya nos corresponde a todo esto. Vamos a eliminar estos tramos. Y bueno, podemos comprobar que está bien debido a que la suma de acá y esta nos debe coincidir con la de arriba que habíamos calculado inicialmente. 874.88 y 776.16 metros. Perdón, es 38.72. Y ahora sí, nos da una longitud total de la cuneta de 1651.04 metros, que se correspondía a nuestra cuantificación. Y ahora vamos a la parte de generadores. En la parte de generadores vamos con el concreto, que nos pide una longitud, una base y una altura. Perdón, una longitud, un ancho, una longitud que correspondería a las partes de los taludes de la cuneta y tanto del corte, que es este y este. Nos dice que de esta parte nos parte una longitud de 1.044 y esta 0.369. Simplemente lo multiplicaríamos por el espesor, que es 0.01. Por lo tanto, para el rectángulo 1 o para la figura 1,
que es esta, nos pide la longitud, que es 0.369, para rectángulo 2, que sería 1.044, y ahora sí, la multiplicación de la longitud por el espesor es el resultado que nos da acá. La cantidad pues es una pieza, lo que estamos multiplicando son tramos, que nos indica esto, que sería la longitud por el espesor que va a tener la cuneta. En este caso usaremos un espesor que usa comúnmente, que es de 10 centímetros, por eso se multiplica el punto 0,1, y también tenemos que especificar nuestro concreto. De acuerdo a un catálogo de conceptos, para una cuneta de sección triangular revestida de sampeado, un concreto hidráulico puede ser de 150 kilogramos. Por lo tanto, vamos a especificar para un concreto de F'C una resistencia de 150 kilogramos por centímetro cuadrado. Y con un espesor de 10 centímetros. Ahora sí, el resultado va a ser el producto de la multiplicación de la longitud por el espesor por la cantidad, y obtendremos el total del volumen de concreto. Pero necesitamos, necesitamos el total de concreto, pero ahora necesitamos obtener el volumen total de concreto, que es considerando un porcentaje de desperdicio, y multiplicaremos el concreto pues, que nos dio acá total de una sección o la acción transversal por la longitud total de la cuneta. Por lo tanto, multiplicaríamos 0.141 por 1651.04 más el 8% de desperdicio. Por lo tanto, sería por 1.08. Entonces le agregamos el 8% de factor de desperdicio, y este sería nuestro volumen total de concreto, 251.421. Y para nuestra obra falsa, que va a ser la hembra, vamos a considerar la misma cantidad de concreto, que es esta. Por lo tanto, la obra falsa van a ser 251.421 de concreto de metro cúbico. Esto es para la parte de concreto. Ahora para la parte de nuestros acarreos, vamos a considerar dos tipos de acarreo. Uno es el acarreo a primer kilómetro y el kilómetro adicional. Para esto necesitamos saber qué cantidad de materiales de arena, grava y agua vamos a ocupar por el, por el volumen total de concreto. Para esto ocuparemos un factor de desperdicio y una dosificación que corresponde en este caso va a corresponder a un concreto de 150 kilogramos sobre centímetro cuadrado, considerando un revenimiento de un agregado máximo, perdón, de 3 cuartos, que vamos a considerar que para la arena va a ser 0.48, para la grava va a ser 0.67, para el agua va a ser 0.23. Obviamente considerando un factor de desperdicio, que de acuerdo al libro de construcción y tiempos de edificación de Suárez Salazar, nos dice que para la arena es de 8%, para la grava 8% y el agua 30%. Entonces lo que hacemos es multiplicar el factor o el porcentaje que corresponde a la grava por el volumen de concreto, total de concreto, y igual la arena por el volumen total de concreto,
el factor del agua por el volumen total de concreto, y a esto le sacamos su desperdicio, le agregamos un 0.18% y el resultado que nos da son estos. Ahora lo que queremos saber es el acarreo a 1 kilómetro y el kilómetro adicional. El kilómetro adicional pues va a corresponder después del 1 kilómetro, y esto solamente se ocupa para la grava y la arena. Por lo tanto, para el kilómetro de agua se consideran los 13 kilómetros, y lo que se hace es multiplicar el kilómetro, que sería 1 kilómetro, por el total de grava que va a ocupar, que va a necesitar para la construcción de toda esta cuneta. Luego para el kilómetro adicional, los kilómetros adicionales que son correspondientes después del primer kilómetro serían 12, y esto tendría multiplicando los 12 kilómetros por el total de la dosificación de la grava. Aplicamos lo mismo para la arena, el 12 kilómetros por la dosificación total de la arena, y el kilómetro adicional, el primer kilómetro de la arena igual, 1 por total de 156.6. Y este sería nuestro primer kilómetro de grava, primer kilómetro de arena, nuestro primer kilómetro adicional de la grava, y nuestro kilómetro, perdón, adicional de la arena, que son 12 kilómetros correspondiente a cada uno. Luego obtenemos el kilómetro total del acarreo del agua, que aquí pues no se considera un kilómetro adicional, se consideran los 13 kilómetros. Los 13 kilómetros son los que al inicio nos planteaba el problema, que es considerar una distancia de 13 kilómetros. Por lo tanto, nuestro kilómetro de acarreo con el agua va a corresponder a los 13 kilómetros multiplicado por el porcentaje que obtuvimos del total, que sería 75.175 por los 13 kilómetros. Y de ahí obtenemos el acarreo del agua. Por lo tanto, para nuestros generadores obtenemos que el volumen total de concreto es de 251.421 metros cúbicos. Para la obra falsa es 251.421. Para la cuestión de acarreos va a corresponder el primer kilómetro de la grava 181.928. Los kilómetros adicionales, que son 12, es 2183.136 metros cúbicos. Para la grava, para la arena, el caso es su primer kilómetro es 156.6 metros cúbicos. Para los kilómetros adicionales es 1879.2 metros cúbicos. Y el kilómetro que se va a utilizar para el acarreo del agua va a ser de 977.275 metros cúbicos. Y bueno, esta parte correspondería al ejemplo de cuantificar, generar y revisar hidráulicamente a la parte de la cuneta.